Un saludo a toda la audiencia de Cibercuba. Hoy en nuestro espacio de entrevista estaremos conversando con dos cubanas que en estos momentos son candidatas por el Partido Conservador de Canadá para el Congreso. Sus nombres son Aimé Calle Cabrera y Surelis Pérez Hernández. La primera está por el distrito de Hochelaga y la segunda estará representando el distrito de Rosemont-La Petite-Patrie. No sé si lo mencioné bien, si lo pronuncié bien, porque La Petite Patrie. para mí es nulo. Bienvenidas a este espacio de entrevistas de Cibercuba. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación, Anela. Muchas gracias. Pues y buenos días a toda la audiencia. Sí, a mí me place muchísimo, estoy muy contenta de tenerlas aquí hoy y me gustaría comenzar por preguntarles qué les motivó a entrar en la vida política y específicamente intentar alcanzar una silla en el Congreso de Canadá. Bueno, primeramente yo comencé mi actividad política en el 2014. Yo pertenecía al movimiento Somos Más y desde entonces, bueno, pues estaba denunciando todos los atropellos y todos los abusos del gobierno cubano hacia al pueblo, ¿no? Entonces, como que cuando llegué aquí, seguí denunciando y me saltó la curiosidad y dije, bueno, ¿por qué no entrar a la política canadiense e ir un poco más lejos, e ir un poco más allá, tratar de ayudar más profundamente al pueblo cubano, al pueblo de a pie, más cuando comencé a ver que después del gobierno de Díaz-Canel, la dictadura ha acrecentado la represión y me dije, no, tengo que buscar la oportunidad de representar mejor al pueblo cubano, de ayudarlo mucho mejor. Y se presentó la oportunidad con el Partido Conservador. Erin O'Toole en su plan tiene una moción que va a tratar de ayudar a los cubanos a la marcha, ¿no? O sea, al camino de la libertad y la democracia. Y entonces me dije, bueno, esta es la oportunidad grande de buscar una voz en el Parlamento de un cubano que pueda fomentar ayuda al pueblo cubano. Así que esa fue la razón por la cual intento entrar al Parlamento. Sí, y muchísima suerte en el intento, porque sería un orgullo además para los cubanos estar representados allí en Canadá por dos de sus paisanas. Aimé, ¿qué te motivó a ti a entrar en la política? Bueno, van haciendo casi la misma motivación que Surelis o bastante cerca. Nosotras las dos somos somos miembros ejecutivos de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, estamos bien activas aquí por la democratización de Cuba y bueno, por lo que la parte canadiense, desde que vivo aquí, desde 2012, me interesa mucho la política aquí. Siempre he seguido bastante todo, tanto provincial como a nivel federal. Y bueno, a veces uno dice, no esperes de otros lo que puedes hacer tú mismo y se nos dio la oportunidad y bueno, sí, hay que aprovechar la oportunidad, llevar la voz de Cuba al Parlamento para tratar de llevar más mociones que quisiéramos llevar, pero también para... lo que nos interesa aquí en Canadá, lo que quisiéramos ver, mover o cambiar, ayudar, bueno, estar al servicio de las personas de ahí, los residentes de ahí de Hochelaga, en mi caso, y bueno, sí, es más o menos eso, ser el cambio que quieres ver, entonces. Sí, definitivamente. Y les voy a preguntar, porque aquí en Cibercuba nosotros hemos cubierto lo que está pasando, es decir, hemos llevado al público cubano lo que está sucediendo con ciudadanos canadienses que en estos momentos están en prisión en Cuba, específicamente en la cárcel La Condesa. ¿Cómo podrían ustedes brindar, digamos, asistencia a estos reos, a sus familiares? ¿Cómo podrían ustedes hacer la diferencia en este caso?
Bueno, primeramente, estando en el Parlamento o aún sin estar en el Parlamento porque estamos en el partido, si podemos hacer fuerza con el senador o con los diputados que estén ya en el Parlamento para crear mociones o para trabajar en un proyecto que pueda ayudar a los reos que están en Cuba. Es decir, yo estuve mirando las noticias y sé que el gobierno actualmente no ha hecho nada por como el traspaso, ¿no? La extradición de estos reos aquí, a Canadá, para que puedan terminar sus condenas. Y nosotros lo que podemos hacer, si en mi opinión muy particular, es hacer la fuerza para que esto suceda, para que ellos puedan llegar aquí a Canadá, terminar sus condenas y en el caso que dé lugar. Porque estuve mirando que hay condenas que no están muy claras realmente de por qué estas personas están en cárcel. Sí, habría que valorar y revisar el caso nuevamente y en ese sentido, bueno, podríamos hacer la fuerza para que se evalúe. Gracias. Surelis, Jaime. Independientemente de las leyes, respetando la jurisprudencia de cada caso, porque bueno, cada caso hay que estudiarlo, pero bueno, principalmente creo que debemos buscar la manera de llevarle a asistencia. Si en algunos casos no se puede traer el reo para acá, para que termine su condena aquí, al menos crear algún tipo de plan para que al menos tengan asistencia a apoyo jurídico de ciudadanos aquí o de abogados de aquí, porque sabemos cómo el sistema judicial cubano no es muy confiable. Y bueno, sí, creo que sí, que de cierta forma hay que ayudarlos, de la misma forma que hay que ayudar también los presos que están en China, los dos canadienses que están presos en China. O sea, Canadá tiene que responsabilizarse con sus ciudadanos, sea cual sea su estado. Si son presos, bueno, son presos, pero también son ciudadanos canadienses y son seres humanos a los que hay que brindarle el máximo apoyo del gobierno de aquí, del gobierno canadiense. Y sobre todo respetarle sus derechos, porque no se están respetando. Exactamente. Y ese es uno de sus reclamos, ¿no? Precisamente que se respeten sus derechos humanos. También me gustaría preguntarles qué puede esperar el electorado cubano de Surelis y de Jaime. Bueno, para ser honesta, estas elecciones han sido, vamos a decir que muy rápidas. No hemos tenido prácticamente tiempo para hacer una gran campaña. Pienso que por lo menos en mi circunscripción va a ser un poco difícil ganar las elecciones, pero aún así la gente con la que he contactado me han dado la oportunidad no sé cómo decirlo en español, tú sabes, a veces el francés entonces cuando tú dices encourager a una persona es como darle apoyar a una persona. Sí, la gente me ha apoyado muchísimo y bueno, esperan que yo siga en la política, esperan que yo no lo deje a un lado aún si no gano, y que me implique en todas las organizaciones y en todas las actividades que se hacen en la circunscripción y que siga adelante. Es decir, esto ha sido realmente muy rápido, no me esperaba llegar a este punto donde estoy, pero no, batallando. Tú sabes cómo somos los cubanos, que somos perseverantes y cuando se nos mete una cosa en la cabeza y con tal de ayudar a la comunidad, no solo la de aquí, sino la de Cuba, porque uno lleva a Cuba por dentro siempre. Pues seguimos, si no son estas elecciones, pues serán las próximas. Exacto. Jaime, ¿qué puede esperar el electorado de ti? Bueno, primeramente ya tenemos un cierto plan para mejorar un poco el sistema migratorio de reunificación familiar. Por esa parte ya se lo puedo decir al electorado, ya forma parte ya del plan del Partido Conservador para el proceso sea más rápido y más eficaz.
Y bueno, por la parte del cubano que quiera libertad y democracia en Cuba, pues sí, tenemos pensado llevar mociones y mociones al Parlamento, que de hecho ya hay algunas que ya se van a presentar, aunque no ganemos, aunque no estemos en el Parlamento. Sabemos que el senador tiene una preparada para presentar al Senado en cuanto terminen las elecciones, a la vez que otro diputado también conservador de Ottawa, que los dos van a presentar dos mociones a la vez, una en el Parlamento y otra en el Senado. Pero bueno, nosotros evidentemente, si estamos allí como cubanas que somos, pues vamos a llevar la voz de la realidad de Cuba, porque la hemos vivido, porque la conocemos por amistades, por familiares, y bueno, quisiéramos llevar aún más allá, quién sabe, quizás aplicar la ley de Magnitsky, perdón si lo digo mal. El ruso no es mi taza de té. y algunos dirigentes corruptos de la isla. Y bueno, sí, queremos empujar lo más posible ciertas limitaciones a ciertos dirigentes corruptos de Cuba. Eso está muy bien como, digamos, como plan, ¿no? Inmediato, y estoy segura que va a resonar con gran parte de la inmigración cubana en Canadá, específicamente después del 11J, que tantos cubanos se han unido para denunciar precisamente la represión en Cuba. Y me gustaría también mencionar que hace poco, apenas el sábado 11 de septiembre, ustedes participaron en una demostración frente a las oficinas del primer ministro canadiense Justin Trudeau en Montreal, en Canadá, a la que asistieron alrededor de 70 exiliados, entre iraníes y cubanos, estos últimos de la organización cubano-canadiense por una Cuba democrática. Me gustaría preguntarles qué las impulsó a organizar este evento y qué sucedió allí a grandes rasgos. Bueno, primeramente... No, dale. Dale. Bueno, el evento en general fue pensado por el señor Salma, que es un iraní que vive en Toronto. Se puso en contacto con nosotros por medio de un colega, Ciro, que también está en Toronto, que también forma parte del ejecutivo de Cubanos Canadienses. Querían hacerlo aquí en Montreal, porque bueno, la oficina de Justin Trudeau está aquí en Montreal. Y así fue como todo empezó. Tratamos de agilizar nuestra comunidad, la comunidad cubana, y bueno, él se ocupó más bien de la comunidad iraní. Tratamos de hacer el llamado a otras comunidades internacionales también víctimas de dictadores, de buenos dictadores y de estados totalitarios como Venezuela, Nicaragua, Afganes, que ahora en estos momentos son víctimas del grupo talibán. Pero bueno, lo importante es que estuvimos allí. ¿Y qué nos impulsó? Bueno, evidentemente lo que nos mueve más a nosotros, sobre todo a mí, es los derechos humanos. Para mí es importante, y a raíz del 11 de septiembre, lo que sucedió en Estados Unidos fue tan triste, y es una fecha perfecta para recordar que el terrorismo es un mal que aún existe en el mundo entero, pero también estos gobiernos totalitarios también ejercen terrorismo de Estado contra su pueblo. Pensemos en Cuba en el 11 de julio, evidentemente, y otras cosas que han pasado, los presos políticos de siempre. Desde el 59 tenemos presos políticos en Cuba, a los cuales se le violan sus derechos humanos. Y bueno, eso es lo que siempre nos ha impulsado, a hacer activismo por la democracia y por la libertad. Gracias, Jaime. Surelis. Bueno, en esencia es lo mismo que ha explicado Jaime, y la actividad fue organizada por nuestros colegas de Toronto, y lo que me llevó me impulsó a ir a la actividad, a la manifestación, es exactamente lo mismo, es decir, el respeto a los derechos humanos, la conmemoración de las casi 3.000 víctimas que fueron asesinadas vilmente cuando la caída de las Torres Gemelas en Nueva York,
los sucesos que hay en Afganistán, si las mujeres que están siendo más bien aterrorizadas y la población que está huyendo de la isla, del país a causa de los talibanes, y toda la problemática de las dictaduras en los países comunistas, la falta de democracia en Cuba, la falta de democracia en Venezuela, en Nicaragua, todas las comunidades nos íbamos a unir ahí. Y entonces, bueno, en definitiva, era rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y estar en contra de, una vez más, denunciar el comunismo. Así que eso fue lo que nos impulsó y estuvimos ahí. Y también dando la cara a veces. Sí, denunciar también la poca valentía, de cierta forma, de algunos líderes y de algunas entidades internacionales que supuestamente deberían, que esa es su labor, velan porque los derechos humanos del mundo entero sean respetados, que haya paz y que no lo realizan. No lo hacen, lo sabemos, y sabemos de quién estoy hablando de las Naciones Unidas, y también de algunos líderes internacionales de países democráticos del G7, como justamente Justin Trudeau, que no ha tenido mano dura para denunciar, se demoró muchísimo para denunciar lo que estaba sucediendo en Cuba en las protestas del 11 de julio, lo sabemos, y fue por presión justamente del Partido Conservador. Que terminó saliendo, hizo un statement bastante corto y bastante rápido. Estábamos bien decepcionados de eso. También falta de coraje para denunciar lo que sucede en China con los 2 canadienses que están allí, a los cuales se le está violando su derecho completamente, y falta de coraje para eso. Entonces, no sé si usted sabe que hay una candidata del Partido Liberal también que de hecho era diputada, una diputada saliente, se le dice porque estamos en elecciones, pero bueno, una diputada saliente de liberal que dijo que los talibanes eran sus hermanos, que nuestros hermanos talibanes. Entonces, no puede ser. O sea, era importante estar allí y denunciar eso, denunciar la mala gestión del gobierno liberal, pero también denunciar las Naciones Unidas, que también quieren intentar negociar con los talibanes, y nosotros no estamos de acuerdo. Claro, sí. Y que no solo Justin Trudeau se pronunció por la presión del Partido Conservador, sino también por la presión de los mismos cubanos, de la comunidad cubana. Así que hemos hecho tantas manifestaciones durante todos los fines de semana, incluso las manifestaciones que hicimos en Ottawa. Eso dio un bon al gobierno, así que tenía que pronunciarse de todas maneras. Y lo hizo de una manera muy sutil, tampoco fue contundente. Sí, sí. Muchísimas gracias a las dos por haber estado hoy aquí en este espacio de entrevistas de Cibercuba. Y me gustaría, por último, si tienen algún mensaje para los cubanos en Canadá o en sentido general que quieran dar y que quieran usar nuestra plataforma para ello, son bienvenidas. El mensaje a los cubanos de la isla es que sigan luchando por su libertad y que sigan luchando por alcanzar la democracia. Nosotros desde aquí vamos a seguir haciendo presión, vamos a seguir apoyándolo, vamos a hacer todo lo posible por esa marcha, por ese camino. Eso es lo único que puedo decir. No podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos quedarnos con miedo, hay que despertar. Bueno, de hecho ya Cuba despertó a partir del 11 de julio, pero todavía con la represión que hay en estos momentos, hay mucha gente que se sienten un poco, ¿sabes? Temerosa, sí. Sí, pero ese miedo hay que perderlo totalmente. Hay que luchar por nuestros derechos, hay que luchar por la democracia, hay que luchar por salir adelante, por tener una Cuba próspera. Y de la única manera que podemos hacerlo es denunciando y luchando contra esas dictaduras. Que nosotros desde aquí apoyo 100%. Gracias. Yo me sumo al mensaje de Surelis para los cubanos de la isla y los cubanos de Canadá, los que viven en Canadá, los que son, sobre todo los que son ciudadanos porque tienen derecho al voto. Por favor, vayan a votar. No les voy a decir voten por nosotros, voten por conservadores, voten por quienes ustedes crean que representan sus intereses, pero voten. No dejen de votar porque es importante. Nosotros aquí tenemos la bendición de tener una real democracia, ejercemos nuestro derecho a la democracia. Los exhorto a todos a ir a votar el 20 de septiembre.
Bien, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlas aquí hoy Gracias. en el espacio de entrevistas de Cibercuba y les deseo lo mejor, les deseo muchísima suerte y les mando mucha energía positiva con vistas a estas elecciones. Pues muchas Muchísimas gracias por la gracias. invitación y te deseo muy buenos días, sí. Muchas gracias, Anarela. Gracias por invitarme. Gracias por la invitación.